Un poquito de cuerpos pequeños. Como aquí todos sois científicos planetarios, todos seguro que estáis al tanto, aunque no sea en detalle, de cómo ha cambiado la visión tradicional que teníamos de los cuerpos pequeños del sistema solar hace, bueno, tan cercano como a lo mejor hace 25 o 30 años, en donde fácilmente decíamos, como siempre, para explicar estas cosas intentamos ponerlas en cajas para diferenciar unas de otras, pues nos referíamos a los asteroides como los cuerpos rocosos que orbitaban por dentro de la órbita de Júpiter, que no tenían actividad. Los transneptunianos serían los objetos helados que orbitan alrededor del Sol también y que tampoco tienen actividad y están más allá de Neptuno o en la zona de los planetas gigantes, como son los centauros. Y después tendríamos los cometas, que ya serían, pues eso, transneptunianos, pero que vienen a órbitas más cercanas al Sol y entonces muestran actividad. Y con esos rangos, a grandes rasgos, ese es el sketch para diferenciar asteroides, cometas y TNOs. Pero en los últimos 20 años se han ido descubriendo todo tipo de objetos de los que ya estáis hablando en estos talleres, en estos meetings, que son cuerpos que tienen actividad y están en órbitas de asteroides, cuerpos que no tienen ningún tipo de actividad, que tienen un espectro similar a un asteroide, pero que están en órbitas cometarias, núcleos cometarios de cometas de largo periodo, como pueden ser los damocloides, núcleos cometarios de la familia de Júpiter. Están agotados ya esos cometas o van a presentar actividad en algún momento. Hay un montón o transneptunianos, por ejemplo, como Plutón, que tiene una atmósfera estable, o como Eris Makemake, que podrían tener una atmósfera cuando se acercan al Sol, con lo cual podrían mostrar actividad también o no. Hay un montón de escalas de grises entre estas cajas que, que nos muestran que el mundo de los cuerpos pequeños es muy diverso y muy complicado. Y es muy diverso y muy complicado, pero también nos da un montón de información. Si nos fijamos en los más primitivos, que son a los que yo me he dedicado toda mi carrera, pues básicamente sabemos que están formados de material no inalterado, como pongo en esta frase, pero substantially unaltered. Es decir, claro que está alterado a través de la vida de estos objetos, pero muy poco. Es decir, nos dan muchísima información de cómo era el material en esa nube protoplanetaria de las que se formó el sistema solar. Y en concreto, los transneptunianos nos dan información de cómo era en una zona en la que todavía no sabemos cómo era. Nosotros suponemos de qué tipos de hielos o materiales había en esa zona por lo que observamos de cometas, pero los cometas los observamos solo la coma, observamos la actividad, pero no podemos observar la superficie porque precisamente cuando están activos no hay quien observe la superficie. Entonces es muy, muy, muy limitada la información que tenemos de cómo era esa nebulosa en esas zonas del sistema solar. Nos permitirá también entender los primeros pasos de la formación, porque también sabemos que aunque decimos, bueno, los transneptunianos se formaron aquí, eso no es necesariamente verdad, porque sabemos que hay distintas teorías de la formación del sistema solar, pero la mayoría de ellas nos indican que hubo migración de estos objetos y dispersión de estos objetos. Algunos se formarían fuera, otros se formaron más adentro, unos han sido arrastrados, otros han sido dispersados, otros han sido excitados. Entonces, cuanto más sepamos de los transneptunianos, más vamos a poder limitar todos esos modelos que nos hablan de cómo se formó y cómo fueron esos primeros instantes de vida del sistema solar. Por supuesto, nos interesa también establecer cuánta agua y cuántos complejos orgánicos hay en el sistema solar y cuál es la naturaleza de este agua y estos complejos orgánicos. Cinco Aún, minutos. uy, madre del amor hermoso. Pues espera, dejo de enrollarme con todo esto y os voy a mostrar un poquito lo que quiere mostrar, lo que voy a ver con Disco, ¿vale? Disco va a investigar todos esos materiales y frente a este tipo de espectros que son los que obteníamos en el visible y en el infrarrojo hasta ahora, ¿ok? Que vemos que básicamente en el visible son espectros que nos muestran un color pero no nos muestran bandas porque lo que veis ahí es ruido, o espectros como estos en el infrarrojo, donde vemos que todos, además de ser muy ruidosos, con lo cual es difícil realmente distinguir cuándo hay una banda de absorción, a menos que sea muy grande, como es en el de aquí abajo. Pero aparte de eso, vemos que las bandas estas que estamos viendo de absorción son iguales en los 4 objetos que estoy mostrando aquí.
Y son iguales porque básicamente en la superficie de los transneptunianos solo hemos detectado hasta ahora un hielo, que es el agua. Sabemos que, o creemos que se formaron con monóxido de carbono, con nitrógeno, con dióxido de carbono, con metanol, probablemente con metano, pero no lo estamos observando en la superficie de estos objetos. Hay que decir que hasta ahora objetos bien estudiados en el infrarrojo con espectro hay unos 30, pero no hay más. Entonces, todavía nuestro conocimiento es muy limitado. Los grandes transneptunianos, los planetas enanos, esos sí nos han dado detalle. Pero curiosamente, los 3 que hemos detectado, 4 incluyendo Plutón, tienen una composición, por el hecho de ser muy grandes, tienen una composición, digamos, muy especial, que no hemos visto en ninguno de los transneptunianos pequeños. Uno de ellos es prácticamente agua pura, 92% de agua, y otros 3, incluyendo Pluto, son objetos que el espectro está dominado por el metano. Entonces, esto no lo hemos visto en ninguno de los otros. Vemos agua, pero no al nivel de dominio que tiene Haumea o los objetos de su familia. Ya si nos vamos a los objetos que han sido observados por una misión, Plutón muestra una complejidad enorme en la superficie, como podéis ver en estas imágenes, las diferencias de color, las diferencias de textura, diferencias incluso de cómo está distribuido el material, si están parches o está todo mezclado. Todo eso se observa en Plutón y eso suponemos que, no todo, pero parte de ello puede estar en la superficie de otros transneptunianos. Y todo eso hace que la superficie sea muy compleja. Arrokoth, el pequeñín que está aquí, que fue el otro que visitó New Horizons, tiene una composición completamente diferente a Plutón y completamente diferente a Caronte, que está ahí detrás. Y por si fuera poco, bueno, por si fuera poco no, para no enrollarme más, pero básicamente lo que necesitamos con JISC-Web es lo que siempre pedimos los observadores: more power, más espejo, mejor instrumento, queremos tener más detalles. Este es el tipo de materiales de los que os he estado hablando y aquí tenéis cómo es el espectro. Hasta 2.2, hasta acá es donde hemos estado observando ahora. JISC-Web nos va a dar toda la información que está partiendo de acá hacia la derecha. Una zona en la que Spitzer ya ha observado, pero ha observado solo en 2 colores y cada una de esas bandas es tan ancha como estas bandas grises que hay aquí, con lo cual ocultan todo el detalle. Nos dan una idea de cuánta luz recibimos, pero no nos dejan percibir el detalle y no nos dejan distinguir un material de otro. Entonces estamos interesados sobre todo no tanto en el agua o en el metano, que muestran bastantes bandas en el visible y el infrarrojo, como en distinguir, por ejemplo, entre los tolins, que son orgánicos, y los silicatos, como el piroseno y la olivina, ambos en la parte de abajo de la gráfica. Estos dos son agentes enrojecedores de naturaleza muy diferente y que hasta ahora no sabemos dónde está uno o dónde está el otro. Estos son datos de Spitzer. El hecho de que haya un gradiente en estas dos diagramas de color que incluyen datos de Spitzer y datos del infrarrojo, el hecho de que haya gradiente indica que hay mucha diversidad en los transneptunianos. Y si ponemos esas dos gráficas en una sola, como es esta de aquí de la derecha, veis como todos estos puntos se distribuyen en este diagrama de color y caen en distintas zonas dependiendo de qué materiales sean los que le están dominando, que es lo que indican las nubes de color sólido alrededor. Esto es una gráfica hecha con modelos que ya se han ajustado a distintos transneptunianos y centauros conocidos, los más brillantes. Entonces, extendiendo esos modelos que se han hecho hasta las 2 micras hasta las 5 micras, aquí vemos la zona nueva que nos va a aportar el JISC-Web. ¿Vale? Aquí tenemos un objeto que es el rojo, donde los orgánicos, la naturaleza de los orgánicos nos dice que están dominados por el carbón. Tenemos otro, como es el verde, donde está dominado por el nitrógeno. Tenemos uno, como es el gold, el oro, que es Sedna, que se supone que tiene volátiles, que tiene agua y que tiene además orgánicos de estos complejos. Y tenemos otro aquí azul, Pholus, que es el primer centauro en el que se descubrió el metanol. Son 4 composiciones diferentes, por lo que sabemos de visible hasta infrarred, y como veis hay una complejidad enorme en la zona desde 2.5 hasta las 5 micras. Las rayas horizontales que acompañan cada uno de estos modelos, porque esto no son espectros, son modelos, son realmente la señal de ruido que nosotros esperamos obtener en unos objetos de este estilo, de magnitud 19.5 con el James Webb. Eso os permite ver no solo la resolución que vamos a tener, que nos va a dejar ver pequeñas estructuras, sino la alta señal que vamos a tener, que nos va a dejar ver cómo varían estas estructuras y distinguir unas de otras.
Este nivel de detalle no lo tenemos ni siquiera ahora mismo en el Near Infrared, ni siquiera en JHK con la mejor espectroscopía que tenemos, excepto para los grandes planetas enanos. Aquí, por ejemplo, veis la extensión de estos modelos al visible y Near Infrared, y aunque no lo parezca, bueno, los puntitos que veis encima de las líneas nos indican la resolución espectral y la rayita que se deja ver es el ruido. Es decir, vamos a tener un dibujo perfecto de qué hay en la superficie de estos cuerpos. Y por lo que sabemos de otras longitudes de onda y sabemos de Plutón y de Rocote y de los demás, va a ser un dibujo bastante complicado que va a requerir mucho análisis. Entonces esto es otro ejemplo, esto no es ningún transneptuniano, esto es Iapetus, una de las lunas de Saturno, pero que tiene una composición muy parecida a la que conocemos de los transneptunianos. Bueno, una composición, un espectro muy parecido. Y en cuanto a composición, pues bueno, sabemos que tiene agua, que también la tienen los transneptunianos, y sabemos que tiene una parte muy roja, que seguramente viene de Phoebe, que es un transneptuniano capturado, con lo cual esa composición de la parte más oscura y más roja puede ser similar a los TNOs. Y en Iapetus se ha detectado CO2 y se ha detectado a 4.27, que es esta banda que veis aquí. Aquí a la izquierda tenéis la resolución y la señal de ruido que esperamos ver para cada uno de estos espectros. El rojo sería la zona con más agua de Iapetus, el amarillo prácticamente no tiene nada de agua y el verde es una parte intermedia de Iapetus que contiene los dos tipos de materiales. Y veis cómo se podría estudiar la presencia de CO2. Curiosamente, en Iapetus y en otro par de lunas de Saturno, esta banda, como veis, el centro se desplaza. Y creemos que se desplaza porque el CO2 no estaría libre, sino que estaría atrapado dentro de la matriz de agua. Entonces, ese tipo de detalles es el que queremos ver con el JISC-WAVE y es por lo que yo hablo siempre de no solo detectar componentes, sino estudiar su naturaleza. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son dos Eu objetos. acho, Noemí. Un minutito, ¿vale? Vale, Vale. vale. Solo para enseñaros dos tipos más de objetos y ya lo doy por acabado. Aquí tendríamos Haumea y Orcus. Haumea ya hemos hablado que es un objeto que tiene 92% de agua pura. Aquí tendríamos Orcus. Siempre se habla de Orcus como parecido a Haumea porque tiene mucha agua y es verdad que tiene mucha más que otros TNOs, pero si os fijáis en el albedo, Haumea tiene un 80%, Orcus tiene un 23%. Es decir, en la superficie de Orcus tiene que haber algo más que hace que no refleje tanta agua como la refleja Haumea. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos dos modelos estos modelos los estamos haciendo ahora utilizando datos de Spitzer, que son estos dos puntos que hay aquí, para intentar limitar y tener una mejor idea de lo que vamos a ver con el JISC-WAVE. Y veis que la composición de Haumea es prácticamente solo agua, la composición de Orcus ya puede variar más. Aún no podemos limitarla por completo porque son dos puntos fotométricos, no tenemos más, pero ya nos da indicaciones de que puede haber silicatos como agente enrojecedor, podría haber orgánicos, pero siempre hay más silicatos que orgánicos en los modelos, y no podemos descartar que haya algún otro hielo como CH4 o metanol. Aquí tenéis una gráfica con 4 objetos, incluyendo Orcus, con distinta composición superficial, que no voy a entrar en detalle, pero sí podéis apreciar aquí, se ve una sombra porque nuestros modelos no nos dan un único modelo que sea el mejor, sino nos da la colección de modelos que es estadísticamente indistinguible. Y el hecho de tener puntos de Spitzer con una cierta barra de error y el hecho de tener cierto ruido en el visible infrarrojo, pues hacen que se pueda limitar mejor o peor esa colección de modelos. Entonces, VE95 es un objeto donde se cree que se ha detectado metanol, que sería esta banda de aquí, y efectivamente en nuestros modelos, en todos necesitamos metanol. El metanol cumple con este patrón de los datos de Spitzer, que es que a 4.5 es más brillante que a 3.6, mientras que el agua a 4.5 es más oscuro que a 3.6. Varuna se ha propuesto que puede haber metano con modelos hasta 2 micras. Nosotros hemos corrido una serie de modelos y nos dice que podría haber metano, pero podría haber también metanol, no sabemos exactamente cuál de los dos. El espectro es diferente, fijaros en esta banda aquí, que la tiene el metano y no la tiene el metanol. Entonces esto lo podremos ver con el JISC-WAVE, saber cuál de ellos es. Salacia no teníamos espectro, hicimos fotometría para ver cómo de bien podíamos limitar los modelos, nos salen muy degenerados, pero es un objeto súper interesante porque es tan grande como los otros, tiene 900 kilómetros y tiene un albedo de solo un 4%, es muy, muy, muy oscuro. Entonces, si suponemos con los modelos de retención de volátiles que los más grandes retienen más hielos, ¿por qué Salacia es tan oscuro?
Pues nos sale en nuestro modelo, aquí tenéis, que el más probable es que esté dominado por silicatos, que tenga cerca de un 80% de silicatos. Y no me enrollo más, que ya he corrido bastante.